¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, la hora que sea cuando estén viendo este video. Este video tiene una dedicatoria especial. Este video es dedicado para los alumnos del grupo cuarto AMM del CBETIS 85. Ellos me pidieron que por favor les explicara este video, les explicara este problema, este tipo de problemas, y pues aquí estamos. Más adelante pues lo que ustedes pidan que yo explique, pues los explicaré de la forma más sencilla que pueda para que todos podamos entendernos. Caso 1 de fricción. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento de un objeto. La fricción se da por las irregularidades de las superficies que están en contacto. O sea, entre más irregular es la superficie de contacto, más fricción va a haber. La fricción se mide por un coeficiente. En este caso, en el problema que vamos a resolver, es 0.3. El coeficiente de fricción nunca va a ser mayor a 1. La masa del objeto que se está moviendo en este caso es de 50 kilogramos. La distancia que va a recorrer es de 130 metros en 60 segundos. Entonces, el inciso A va a ser calcular la tensión de la cuerda con la que vamos a jalar este objeto con velocidad constante. Les explico. Este objeto tiene una masa de 50 kilogramos y lo intentamos jalar con una cuerda a 130 metros durante 60 segundos. Por lo tanto, ¿qué tensión hay en la cuerda cuando hay velocidad constante? Empezamos leyendo las fórmulas. La suma de las fuerzas en el eje de las X es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza menos la fuerza de fricción, fuerza menos la fuerza de fricción, es igual a 0. Por lo tanto, si despejamos fuerza, fuerza es igual a fuerza de fricción. Fuerza de fricción se calcula como coeficiente de fricción multiplicado por el peso. El peso no es lo mismo que la masa. Como pueden ver aquí, la masa es la del objeto. El peso es, por así decirlo, con qué fuerza está siendo atraída hacia el centro de la Tierra. En este caso, para calcular el peso de un objeto desde su masa, hay que multiplicar su masa por la gravedad de la Tierra, pero eso lo veremos en un momento. Coeficiente de fricción multiplicado por peso. Ahora, peso menos fuerza equilibrante es igual a 0. Peso menos fuerza equilibrante es igual a 0. Por lo tanto, el peso es igual a la fuerza equilibrante. El peso se calcula, como les acabo de decir, con masa por la gravedad de la Tierra. En este caso, calculemos velocidad constante. Velocidad constante. Para velocidad constante necesitamos anotar la fórmula. F es igual a F es igual a Fr. Después buscamos el valor de Fr. Fr es igual al coeficiente de fricción multiplicado por el peso. Hay que calcular primero el peso. 50 kilogramos multiplicado por 9.8 metros por segundo, que es la gravedad de la Tierra, es peso es igual a la masa, que son 50 kilogramos, multiplicado por la gravedad de la Tierra, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos da un resultado de 490 newtons. Por lo tanto, esta fórmula es igual a 0.3 multiplicado por 490 newtons. Esto nos da un resultado de 147 newtons. Y así de simple. El caso 1 es el caso más simple de fricción. Es el caso en el que las fórmulas son más simples. Por lo tanto, fricción es igual a 147. Y la fórmula nos dice que fuerza es igual a la fricción. Por lo tanto, F es igual a 147 newtons. Ya está. Listo, contestamos velocidad constante. Ahora, si el objeto en vez de velocidad constante tuviera aceleración constante, calculemos con aceleración constante. Bien, las fórmulas de aceleración constante nos dicen: la suma de las fuerzas en X son iguales a la masa por la aceleración.
F menos FR es igual a masa por aceleración. Si despejamos F, queda como fuerza es igual a masa por aceleración más fricción. Fricción ya lo tenemos, masa ya lo tenemos, la aceleración no. La aceleración se despeja de una fórmula que aprenderemos más adelante, pero en este caso la fórmula queda como aceleración es igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, si sustituimos datos, es igual a aceleración 2 veces la distancia, 130 metros. Muy importante poner las unidades de medida. Si tú llegas a poner un resultado sin unidades de medida, el profesor puede contar como tu respuesta como equivocada. Mucho ojo para esas respuestas sin unidades de medida. Tiempo al cuadrado, 60 segundos al cuadrado. Esto es igual a 2 por 130, 260 metros, divididos entre 60 segundos al cuadrado, que son 3600 segundos cuadrados. Por lo tanto, hacemos esa división y el resultado nos da 0.07 metros sobre segundos al cuadrado. Ya tenemos nuestra aceleración. Ahora sí podemos resolverlo. Masa, 50 kilogramos. Bueno, primero apuntemos las fórmulas para no perdernos. F, esta fórmula, es igual a masa del objeto por la aceleración que tiene más la fuerza de fricción. Esto es igual a masa 50 kilogramos por la aceleración 0.07 metros sobre segundos al cuadrado, y a ese número le vamos a sumar 147, que es la fuerza de fricción, que ya la calculamos en el inciso anterior. Esto nos da un resultado de 150.5 newtons. Por lo tanto, cuando la aceleración es constante, la fuerza es igual a 150.5 newtons. Ahora bien, una pregunta más para este problema. Calcular el trabajo mecánico. Trabajo mecánico. El trabajo mecánico se mide con esta fórmula. Fuerza multiplicado por distancia. En este caso, si queremos calcular el trabajo mecánico de la tensión de la cuerda cuando la velocidad es constante, tenemos que multiplicar 147 newtons multiplicado por la distancia. La distancia son 130 metros. Esto da como resultado 19.110. ¿Qué? Newton por metro. Newton por metro da como resultado, lógicamente, newton metros. Esto es únicamente cuando la velocidad es constante. Pero el trabajo mecánico cuando la aceleración es constante será diferente. Aceleración constante va a ser igual fuerza multiplicado por la distancia. Es igual a, cambian los datos, 150.5 newtons multiplicado por 130 metros, porque está aplicándose a la misma distancia. Es igual a 19.565 newton metro. Y listo, eso es todo. Con eso pudimos resolver el problema. Ahora bien, ustedes podrán preguntarse, ¿qué es velocidad constante y qué es aceleración constante? Bueno, les voy a explicar brevemente. Cuando hablamos de velocidad constante en un problema de fricción, nos referimos a la máxima fuerza que ese objeto puede resistir sin moverse. Si nosotros tenemos un coche y lo empujamos efectivamente a 147 newtons, si lo empujamos a esa fuerza, el coche no se va a mover, pero es la máxima fuerza, por así decirlo, que el coche va a resistir justo antes de moverse. Ahora bien, si hablamos de que el coche se mueve, ocupamos aceleración constante. Para eso está. Entonces la aceleración constante la aplicamos, entonces ahí sí,
la aceleración, o mejor dicho, la fuerza, va a ser mayor que la fricción. Es por eso que hay una diferencia. Es muy importante que cuando vayan a resolver un problema, identifiquen qué caso es. En este caso estamos hablando del caso 1. Más adelante en otros videos les explicaré los demás casos. En todos los casos hay velocidad constante y aceleración constante. Las fórmulas cambian un poco, pero no son nada del otro mundo. Todo se puede resolver muy rápido. Hay que prestar mucha atención en los detalles que nos da cada problema, que no se nos pase por alto ninguno, y es muy importante hacer estos diagramas. Este es un diagrama que representa el problema. Este, por otro lado, es un diagrama que representa el cuerpo libre, por así decirlo, las fuerzas colocadas exactamente donde deben de ir para poder manipularlas bien con todas estas operaciones. Más adelante en los siguientes casos verán por qué es importante representar de esta forma. De mi parte eso es todo, me despido, soy Esteban Josué, a sus servicios. En próximos videos estaré recopilando información y voy a resolver algunas preguntas que lleguen a tener todavía sobre este tema, pero por mientras, eso es todo lo que les traigo y espero que les sirva. Cualquier pregunta que tengan, déjenla en los comentarios, la leeré a la brevedad e intentaré responderla. Con un video o si es suficiente en un comentario, pues se los responderé. Realmente, gracias por el apoyo. Cuántas personas lo vean, no lo sé. Probablemente lo vean como 10 o 15, pero es suficiente, realmente es suficiente. Para hacer un inicio, está muy bien. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención y espero que esto les sirva. Adiós.